Hola, mi nombre es Felipe Abot Matus. Soy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y representante del Colegio de Abogados ante las Comisiones Nacionales de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, CONEPREM, y Nacional de Psiquiatría Forense. Mi intención es darle algunas directrices generales acerca de mecanismos y herramientas de protección de derechos disponibles en nuestro ordenamiento, así como ilustrar las formas de comparecer ante las autoridades y llevar adelante las acciones necesarias para activar estos mecanismos. Estimadas y estimados amigos, me corresponde presentarles a ustedes de modo muy sucinto algunas ideas en torno a los mecanismos de protección de derechos de personas en situación de discapacidad mental eh, que provee el Sistema Nacional derivado de la suscripción de instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y que vienen representados por instituciones y recursos judiciales que están a disposición de todas las personas. En primer lugar, en cuanto a la institucionalidad, eh, en este punto quisiera referirme al hecho de que en Chile existen normas de rango superior que han consagrado la titularidad de derechos y han provisto mecanismos para que estos derechos puedan ser protegidos. Junto a ello, se ha ido progresivamente dotando al sistema nacional de instituciones con recursos y capacidad de agencia suficiente para representar intereses de particulares afectados, imponer obligaciones y fiscalizar el buen funcionamiento de distintos sistemas. Entre ellos están los que derivan de la Convención de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, por ejemplo, los que están alojados en el gobierno central, como el Servicio Nacional de la Discapacidad, los que proveen asistencia en el contexto del proceso penal o los que forman parte del Poder Judicial. Junto a ellos también están la iniciativa privada que formando personas jurídicas de derecho público, eh, fundaciones, corporaciones o las mismas universidades que en sus escuelas y facultades de derecho brindan asistencia legal gratuita a personas, constituyen una red de recursos disponibles para las personas que necesitan apoyo legal para proteger o restaurar la vigencia de sus derechos. Eh, en cuanto a los mecanismos y recursos específicos de que se dispone para proteger los derechos amenazados o definitivamente vulnerados, están aquellos derivados de leyes y están aquellos incluidos en el diseño de algunas instituciones. Asimismo, como lo acabamos de decir, están aquellos que dicen relación con la actividad de abogacía y protección de aquellos órganos, en particular creados al efecto, o de la misma sociedad civil organizada que promueve y pone a disposición de las personas herramientas de protección. Entre las leyes está la Ley 20.422 que promueve la inclusión, en donde hay herramientas para proteger de la discriminación de que pueden ser víctimas las personas, así como promover medidas de inclusión y accesibilidad. Entre estas está la promoción mediante incentivos de la contratación de personas en situación de discapacidad en el ámbito productivo. Lo hemos dicho ya también, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es un instrumento de derecho internacional de los derechos humanos suscrito, ratificado por Chile y por ende vigente, a partir del cual se desprenden
distintas consecuencias en cuanto a actualizar y a dotar de herramientas de protección nuestro ordenamiento nacional, que incluye desde acciones hasta instituciones. Y desde ese punto de vista, garantizar la protección de derechos de las personas y favorecer su participación y el efectivo respeto a sus derechos civiles y políticos, a su autonomía y a la participación en todo orden de cosas. Una institución fundamental en cuanto a la protección de derechos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ente que tiene en sus manos la posibilidad de recibir denuncias y hacerle seguimiento, proveer de asesoría jurídica y de acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, supervisar y promover políticas públicas de derechos humanos y luego de fiscalizar, levantar diagnósticos, entregar recomendaciones y evacuar periódicos informes acerca del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos del país, rindiendo cuentas incluso ante la comunidad internacional. En el contexto de las instituciones creadas dando progresivo cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos, destaca en el ámbito de los derechos de las personas en situación de discapacidad el Servicio Nacional de la Discapacidad. Servicio que, entre otras cosas, precisamente es el encargado de apoyar y brindar asesoría jurídica gratuita a las personas que así lo requieran, tanto desde él directamente o por medio de los sistemas y servicios de asistencia legal gratuita disponibles en nuestro país, como son las corporaciones de asistencia judicial o los programas de apoyo jurídico. Junto a ello, el Servicio Nacional de la Discapacidad tiene a su disposición fondos concursables para promover iniciativas desde la sociedad civil que se dan en interés y beneficio de estos colectivos. Tiene a su vez programas de favorecimiento y promoción de la inclusión social y laboral, así como tiene potestad de fiscalización de las normativas del ámbito de su competencia. Como ya dijimos, en el contexto del proceso penal, cuando una persona o está en conflicto con la justicia y puede entonces ser imputado penalmente o ha sido víctima, el sistema procesal penal prevé que para su participación en el proceso se guarden ciertas prerrogativas y se le respeten especialmente ciertos derechos a las personas en situación de discapacidad que participan en uno u otro rol. Para el caso de las personas víctimas, por cierto, es necesario brindarle una especial protección y la representación de sus intereses velará por que no sean discriminados arbitrariamente. Como contrapartida, las personas que están en conflicto con la justicia por sospecharse que estén involucrados en un delito, eh, habiendo sido autores, cómplices o encubridores, está garantizado a su respecto el derecho de defensa. La defensa en materia penal la provee, para quien no puede costeársela por sus propios medios, la Defensoría Penal Pública. Y la Defensoría Penal Pública, a su vez, en particular, es especialmente sensible de situaciones derivadas de necesidades particulares de sus defendidos. En este contexto, dentro de los ámbitos de defensa especializada, está aquella que se le presta a las personas que pudiera verse afectada de una condición que pudiera implicar su inimputabilidad, es decir, su incapacidad para responder penalmente, o una imputabilidad disminuida, es decir, una responsabilidad penal atenuada, consecuencia de encontrarse en una situación de discapacidad psíquica o mental.
Esto dice relación con la asistencia durante el proceso penal, a través de la solicitud de los correspondientes peritajes para confirmar o no un diagnóstico que establezca esta situación, y durante el periodo en que se esté llevando a cabo esta pericia, asegurarse de que esta persona está en un recinto adecuado a sus necesidades. El sistema judicial también le da un rol particularmente activo a una jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción de familia? Para precaver las necesidades particulares de personas en situación de discapacidad, discapacidad mental en particular, cuando se trata de velar por sus intereses en juicio. Entre otras cuestiones, los juzgados de familia tienen bajo su responsabilidad la discusión, la resolución y la designación de curadores para las personas que son incapaces. Recordemos que el estatuto de incapacidad en nuestro país viene derivado del hecho de que una persona no puede manifestar su voluntad válidamente, ya que se encuentra incapacitada y solo lo puede hacer por medio de un tercero designado al efecto. Las causales de incapacidad absoluta pueden, algunas de ellas, estar relacionadas con una condición mental. Situación que, revisado por un tribunal, puede haber derivado en la designación de un tutor o curador y la declaración de interdicción de una persona. Los juzgados de familia muchas veces son los que revisan estas situaciones y que velan a su vez por el cumplimiento de las obligaciones de parte del tutor y del curador, o velan por la designación derechamente de un tutor o curador tanto para la curaduría de bienes, es decir, la administración del patrimonio, como para la representación de una persona en juicio a través de un curador ad litem. Entonces, los juzgados de familia, como ya lo hemos dicho, son aquellos que, entre otras cuestiones, ven materias de designación de tutores y curadores, revisan medidas de protección que se den a favor de las personas en situación de discapacidad, llevan a cabo exámenes periódicos del desempeño de las funciones de tutela por parte de los representantes legales de las personas en situación de discapacidad, así como también llevan a cabo la supervisión de las mismas medidas de protección. Nuestro ordenamiento, asimismo, contempla, además, la creación y el funcionamiento de distintas comisiones especializadas en materia de protección de derechos de las personas en situación de discapacidad mental. Una, primero, con carácter general, que es la Comisión de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, que puede tener el carácter de nacional o puede tener el carácter de regional. Esta primera, llamada a colaborar en la propuesta de políticas públicas, entregar asesoría, asistencia técnica, coordinación y apoyo a iniciativas normativas, así como también revisar, conocer y resolver casos puestos bajo su conocimiento para llevar adelante ciertos procedimientos que requieren su autorización, o incluso revisar situaciones a las que tiene conocimiento, como una denuncia, y hacer recomendaciones y supervisión de estas recomendaciones si percibe que hay vulneración de derechos. Asimismo, revisa lo obrado por las comisiones regionales. Las comisiones regionales se instalan en cada región, integradas por miembros de la sociedad civil, asimismo representantes del sistema de salud, para poder llevar adelante actividades de fiscalización, de supervisión y de revisión de actuaciones de prestadores de salud públicos y privados, y proveer de una respuesta apropiada a situaciones de vulneración de derechos de las que puedan haber tomado conocimiento. Según fuera el caso, las comisiones regionales también pueden derivar los antecedentes a las comisiones, a la Comisión Nacional.
Las comisiones regionales, como ya lo hemos mencionado, también tienen la posibilidad de visitar instalaciones y emitir recomendaciones a la autoridad sanitaria y hacer supervisión del cumplimiento de estas recomendaciones. En el ámbito del cumplimiento de penas y en el ámbito del proceso penal previo o durante el juzgamiento, eh, la situación de personas respecto de las cuales se tenga la sospecha de que nos encontramos ante una persona en situación de discapacidad que derive en su inimputabilidad penal, eh, son materias de preocupación de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, que vela porque las disposiciones de la Ley Procesal Penal en cuanto a los mecanismos de respuesta a la sospecha de inimputabilidad, la evacuación de las pericias necesarias para confirmar o descartar un diagnóstico asociado a esta inimputabilidad, la supervisión de las condiciones durante, que pueda tener que enfrentar la persona durante el periodo que medie a la espera de la pericia y resuelta esta pericia para definir su destino procesal, así como las condiciones a las que una persona en situación de discapacidad mental, cuando se determina su inimputabilidad, deba de enfrentar para el cumplimiento de una medida de seguridad, así como de las necesidades de salud mental de la población penitenciaria en general, la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense está en condiciones de proveer asistencia, apoyo y asesoría técnica y formular recomendaciones para que el sistema integrado de salud y de cumplimiento de penas pueda dar respuesta a estas necesidades. En ese sentido, vela en particular por el buen funcionamiento de los mecanismos de reclamación existentes que se pueden hacer a partir de la existencia de instancias de revisión de las condiciones de privación de libertad que se puedan ver sujetos personas que están sujetos a una medida cautelar o cumpliendo condena, ya sea ante la autoridad administrativa del recinto penitenciario en concreto, esto es propia Gendarmería de Chile, o ante los juzgados de garantía, como puede ser al momento de accionar las acciones previstas por la ley procesal para la revisión de las condiciones en que una persona privada de libertad se encuentra, ya sea como medida cautelar o cumpliendo condena. Como lo hemos dicho también, las organizaciones de la sociedad civil articuladas pueden proveer asistencia y ayuda, tanto asesoría jurídica y representar intereses de particulares. eh, Esto a través de los servicios que son suministrados por fundaciones y corporaciones, distintas organizaciones no gubernamentales en nuestro país que prestan estos servicios, así como las clínicas jurídicas alojadas al interior de las carreras de derecho impartidas por distintas universidades en nuestro país, en donde estudiantes y académicos recogen necesidades de particulares, acogen causas, las representan, defienden intereses y promueven la protección de derechos a través de la asistencia legal gratuita en el contexto de la formación de sus estudiantes. También existen programas de capacitación y de apoyo implementados por estas mismas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Hay también apoyo a denuncias de vulneraciones, observatorios y mecanismos de supervisión y de difusión de información, así como también organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la sensibilización, a la educación y a la promoción de los derechos de las personas. Por último, todo particular tiene derecho a ejercer
las acciones de las que es titular a partir de lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental. La Constitución de la República prevé al menos dos mecanismos que podemos en este momento nosotros ofrecerles a ustedes: la acción de protección y la acción de amparo. Acciones de rango constitucional que están concebidas como mecanismos fundamentales de protección urgente de amenaza, vulneración de derechos de los que están incluidos en el catálogo de derechos garantizados por nuestra Constitución. Aquellos derechos que dicen relación con la vida, la libertad, la integridad física de una persona podrán ser protegidos por medio de la acción o el recurso de amparo o habeas corpus, que puede ser presentado por cualquier persona u otra a nombre de esta, incluidas aquellas personas en situación de discapacidad mental que puedan, por ejemplo, verse enfrentadas a una amenaza o privación de su libertad de manera ilegal o arbitraria, de modo de que los tribunales tomen conocimiento de esta situación y puedan resolverla lo antes posible. Del mismo modo, una persona puede presentar una acción por sí o un tercero a su nombre cuando se trata de la vulneración de derechos eh, otros distintos a la libertad, como era en el caso del amparo, para el caso de, por ejemplo, la situación derivada de una discriminación o de un abuso a una persona en situación de discapacidad. Estas acciones son de conocimiento perentorio y procurarán restablecer el estado de vigencia de tales derechos eh, y de ese modo proteger del modo más rápido posible los derechos amagados de la persona. El Poder Judicial también debe de garantizar en todo momento para el efectivo ejercicio del derecho de petición de acceso a la justicia y la posibilidad de que una persona ante los tribunales comparezca, haga valer sus derechos y se le pueda entregar respuesta, de acceso a intérpretes, por ejemplo, o la asistencia o acompañamiento y la provisión de información clara y oportuna. El Poder Judicial ha dispuesto recursos para facilitar el acceso a esta información, ya sea a través de facilitadores o ya sea a través de folletería y documentos en donde la información esencial está disponible entre otros mecanismos a través de cartillas en lenguaje sencillo o lenguaje fácil. Esto es rápidamente, visto así, el panorama de mecanismos de protección disponibles para toda persona en situación de discapacidad o para toda persona que pueda llevar adelante algún esfuerzo dirigido a proteger derechos de personas en situación de discapacidad a su nombre. Hemos identificado instituciones, normas y acciones que están al alcance de todos para garantizar los derechos de todas las personas en nuestro país. Muchas gracias. Las instancias de asistencia legal gratuita disponibles, como las corporaciones de asistencia judicial o los servicios jurídicos dispuestos por el Servicio Nacional de la Discapacidad, están disponibles para cualquier persona, la cual puede concurrir personalmente o eventualmente acompañada. Seguramente, para el caso en que se disponga llevar adelante acciones judiciales, deba de perfeccionarse un mandato judicial, esto es, el encargo de que un abogado represente intereses ante los tribunales y para perfeccionar aquello
probablemente se requerirá la presencia de un representante legal para perfeccionar la documentación requerida. Por otra parte, algunas acciones judiciales pueden ser presentadas directamente por el interesado o bien cualquiera a su nombre. Tales son los casos de las acciones constitucionales de amparo o de protección. Por último, en materia penal, uno puede presentar una denuncia ante cualquier funcionario policial, en cualquier dependencia de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones. Asimismo, la Fiscalía, tanto presencialmente o por medios virtuales, puede recibir una denuncia e iniciar un procedimiento a través, ya sea de la intervención de la víctima directamente o por cualquier persona a su nombre. En el caso que en este contexto, es decir, de un procedimiento penal, la víctima quiera hacerse parte del proceso solicitando diligencias y participando activamente de la investigación, deberá presentar querella, la que en tales casos, para su perfeccionamiento, requerirá también cierta documentación para que se perfeccione esta mediante un escrito incorporado en la carpeta de investigación de la Fiscalía o bien ante los tribunales que van a conocer la causa. En uno y en otro caso, lo más probable es que para el perfeccionamiento de aquellos instrumentos deba de estar acompañado o acompañada de su representante legal en caso de que se trate de una persona declarada incapaz, interdicta y esté sometida a curaduría o tutoría. En cualquier caso, todas las acciones que se lleven ante los tribunales, cuando no resultan satisfechas la pretensión de la afectada o afectado, y en tanto se pueda certificar que se han agotado todas las instancias judiciales nacionales, pueden dar pie a llevar una causa ante la jurisdicción interamericana que vela por la protección de los derechos conforme la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal caso, los antecedentes serán presentados ante el sistema, esto es, la comisión, para que lleve a cabo un examen preliminar y, entre otras cosas, determine si se cumple justamente este requisito fundamental, el que ya no existan instancias nacionales para poder seguir reclamando la restauración y la protección de derechos. Certificada esta situación, el sistema interamericano puede acoger una causa y llevar adelante, tanto en sede de la Comisión como ante la Corte Interamericana, un procedimiento para restablecer la protección efectiva de los derechos amenazados o afectados. Para aquellas diligencias, habrá también de verse acompañada o acompañado del afectado de un abogado que la represente y litigue ante ella, ante esos tribunales internacionales. En tal situación, deberá también comparecer representada, es decir, habiendo perfeccionado previamente un mandato judicial.